Buenas tardes. Dedico la lección de hoy a hablar de Pascal. Será ciertamente una lección corta. Pascal fue un genio de las matemáticas y de la física. Puso los cimientos del cálculo infinitesimal, el cálculo integral y el de probabilidades. Hijo de un alto representante del rey Luis XIII y niño precoz, nació en Clermont-Ferrand en 1623 y murió el año 1662. Su vida fue muy corta. Su contribución a la filosofía siempre ha sido objeto de grandes discrepancias. Algunos, como Breyer, se cuestionan incluso su condición de filósofo. Otros, como Bergson, lo colocan a la altura de Descartes. Sea lo que fuere, lo cierto es que Pascal fue, además de matemático y físico, un pensador profundamente preocupado por los asuntos humanos, al tiempo que un ferviente defensor de la fe católica y de la capacidad de ésta para dar respuesta a las cosas que verdaderamente nos importa conocer. Su obra refleja esa doble faceta de su actividad. Por un lado, destacan los escritos sobre física, tales como el Tratado sobre el peso de la masa de aire y sobre el equilibrio de los líquidos. Por otro, los fragmentos sobre la apología del cristianismo, recogidos y ordenados por sus amigos de Port-Royal y publicados algunos años después de su muerte con el nombre de Pensamientos. En su primera juventud, Pascal formó parte del círculo de amigos de Descartes, alineándose con ellos en la defensa del método matemático y de su universal aplicabilidad, pero más tarde se alejó de esas posiciones y se declaró partidario de un nuevo método que permitiera dar cuenta del estado de cosas en que está sumido el hombre. El método matemático cartesiano tiene su origen en la lógica aristotélica, el análisis geométrico de Euclides y el álgebra, y se compone, como es sabido, de 4 reglas que se resumen fundamentalmente en 2: el análisis o la división y la síntesis o la deducción. El análisis consiste en admitir como hipótesis aquello mismo que hay que demostrar y en reducir dicho supuesto a verdades ya conocidas. La síntesis es un proceso inverso, que toma como punto de partida esas verdades conocidas para llegar deductivamente a probar la verdad de lo que había que demostrar. Pascal nunca dudó de la supremacía del método matemático en el terreno de la deducción y la demostración, pero afirmó que su campo de aplicación es limitado. Las ciencias naturales no pueden desarrollarse exclusivamente en more geométrico, a la manera geométrica, o a priori, sino mediante la prueba de la experiencia y el método experimental. Además, en las ciencias genuinamente deductivas, como las matemáticas, hay proposiciones básicas que no pueden ser demostradas, sino intuidas, que no son objeto de la razón, sino del corazón. Así lo indica Pascal. Leo un texto suyo. Conocemos la verdad no solamente por la razón, sino también por el corazón. De esta segunda manera es como conocemos los primeros principios, y es inútil que el razonamiento, que no tiene parte en ello, trate de combatirlos. Porque el conocimiento de los principios primeros, tales como el que hay espacio, movimiento, números, es tan firme o más que el que nos confieren todos nuestros razonamientos. Y es menester que la razón se apoye sobre estos conocimientos del corazón y del instinto y que fundamente en ellos todo su discurso. Hasta aquí el texto de Pascal. La razón y el corazón, según se desprende de este texto, son 2 vías de conocimiento diferentes. La primera es la operación analítica y deductiva que hace posible el conocimiento demostrativo. El corazón, en cambio, es un instrumento que capacita al hombre para la aprehensión inmediata de la verdad de los primeros principios, una operación que se ha calificado desde los griegos como conocimiento intuitivo. A juicio de Pascal, la razón se ha mostrado completamente ineficaz, especialmente en el mundo humano, social, político y religioso, donde prevalecen lo singular y lo concreto, así como las cosas de la fe. Por eso, él propone que la razón o el espíritu de geometría sea sustituido por el corazón o el espíritu de finura para abordar de forma satisfactoria
tales asuntos. Y hasta aquí llega lo que tenía que decir a propósito de Pascal. Hasta el próximo día en que hablaré de Spinoza. Un saludo cordial.